y ahí vamos a seguir hoy. Si has leído Colosenses 3 y has estado con nosotros, has visto cómo lo que trata es de enseñarnos a vivir la vida cristiana. Desde el 3:1 vimos cómo dice: si habéis resucitado, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Y esa es la vida cristiana. Y esa es la vida cristiana. Si se resumiera en muy pocas palabras, en esto se resume la vida cristiana, en buscar las cosas de arriba. Y si te fijas, no dice buscar también las cosas de arriba, no dice eso, dice buscar las cosas de arriba, exclusivamente las cosas de arriba. Para eso vivimos los cristianos, en eso consiste nuestra vida, en buscar las cosas de arriba, única y exclusivamente las cosas de arriba. Ya desde ahí podemos ver cuán difícil es, cuán lejos estamos. ¿Cuán lejos estamos de esto? Gracias. ¿Cuánto vivimos por lo terrenal? ¿Cuánto nos seguimos interesando en lo mundano, en lo terrenal? Pero dice en el 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. De eso se trata. Si bien es un proceso, pero es un proceso que nos lleva a ir haciendo morir, que es asesinar, que es matar lo terrenal en nosotros. Claro que lleva un tiempo. Quiere decir que por un tiempo todos los cristianos vivimos para lo terrenal y para lo celestial, pero por un tiempo, y es para avanzar hacia lo celestial. Es un proceso. Pero el cristiano, por lo regular, o los que nos decimos cristianos, seguimos siendo mundanos y espirituales, y pensamos que estamos bien porque, bueno, es un proceso, pero hay que entender como un proceso y una lucha hacia dónde vamos, a ir haciendo morir lo terrenal en cada uno de nosotros. Colosenses 3 trata de esto, ¿sí? Y mira todo lo que nos dijo Colosenses 3. En el proceso, dice el 3:12, hay que vestiros pues como escogidos de Dios. En ese proceso hay que irnos poniendo estas vestiduras de Dios, que son la benignidad, la misericordia, la paciencia, el perdón. Y cómo nos dio instrucción, o nos ha dado instrucciones precisas, que la semana pasada llegamos al punto de cómo se logra todo esto, y nos dice que la palabra de Cristo, dice el 3:16, vamos a regalar la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahí comienza todo, en la palabra comienza todo, irla haciendo morar en abundancia y dejarla que nos transforme. Gracias. Dejarla que nos transforme en lo que Dios quiere que seamos, en santos, de entrañable misericordia, de paciencia, de benignidad, todo lo que la palabra nos ha dicho. Y por eso insistimos, hermanos, tanto Colosenses 3, ojalá y tú te alcanzaras a dar varias repasadas ahí por tu cuenta. Es de los mejores pasajes en la Biblia que nos dice cómo vivir la vida cristiana, y no solo espiritualmente. Es decir, que Colosenses 3, claro que habla
goza de una espiritualidad, pero a la vez Colosenses 3 está lleno de una practicidad, ¿sí? Es decir, de cómo practicar la santidad, cómo debe ser aquello. Y por eso hemos insistido tanto en crecer, en madurar, hasta poder enseñar, como dice ahí el 3:16, que la palabra abunde en nosotros, para luego, dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y te digo, por eso la insistencia de crecer y de madurar. Colosenses 3 es de los que mejor habla de esto. Y de todo esto nos habla Colosenses 3, nos presiona a avanzar, que no debemos de tener miedo a esto, porque la palabra en Colosenses es esa, nos presiona, nos exhorta, nos pone la vara muy alta de lo que debemos de ser. Pero no pasa nada, mi hermano, no hay que tenerle miedo a que nos apuren, a que nos lleven deprisa, a que alguien nos quiera hacer avanzar. Al contrario, tenemos que tomar esas exhortaciones. Y bueno, si hoy no hemos avanzado, avanzar lo que nos falta, sin preocuparnos por cómo lograr aquello. Y de todo esto nos ayuda Colosenses 3. Vamos a ver de pasadita, nos quedamos en el 3:16. Y vamos a ver de pasadita, después de enseñándoos y exhortándoos, terminó ahí el verso con una instrucción. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ay, perdonen por la voz, hermano, no pensé que la traía tan mala. Hace poco vimos el tema de la música. Si te acuerdas, cuando estábamos en Nehemías, vimos el tema de la música, de todo lo que debe de ser la música. Pero cuando llegamos a versos como estos, debemos de saber cómo entenderlos, porque ahí dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este verso no soporta nada en cuanto a un ministerio de música. Este dice lo que dice. Si tú buscaras en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cosas en cuanto a la música, está muy poco. De hecho, no aparece cantar, no aparece canto, aparece si buscas como salmos, está en 1 Corintios 14:26. Está en Efesios 5:19 y que hoy vemos. Y en realidad cierran la doctrina en cuanto a esto, en cuanto al cantar, nosotros podríamos ver el que hoy estamos viendo y preguntarnos, ¿esto justifica un ministerio de música en la iglesia? De ninguna manera. Lo que está diciendo Colosenses es cantando con gracia en vuestros corazones. ¿Qué quieres? Yo no sé tú, pero bueno, hoy no, pero cuando tengo voz, a mí me gusta cantar, ¿no? Yo no sé si a ti te gusta cantar, a mí también, es lo que está diciendo, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿A ti te gusta la música cristiana? Yo creo que sí, a mí también me gusta mucho. Pero lo importante es si a Dios le gusta, y la Biblia dice también que a Dios sí le gusta, sí, porque lo vemos en el Antiguo Testamento, y Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Okay? A Dios le gusta, claro que le gusta,
pero y luego Él nos dice cómo hacer cada cosa, ¿sí? Y esto justifica lo que es cantando. Quiere decir que yo debo de cantarle, tú debes de cantarle, todos debemos de cantarle, y eso está perfecto. Pero después, ¿cómo debe de hacerse? Él ya nos dijo. Oye, en la congregación, ¿cómo se hace? Depende de dónde nace la idea de nuestra reunión, cómo debe practicarse. Y cuando leemos allá cómo fue la Santa Cena, eso nos dice cómo debe practicarse. Ok, en la reunión hay cantos, claro, hay un himno, como dijo el Señor. Mándame. Gracias. Como el cántico de María y el cántico de Moisés, ¿verdad? Claro. Que yo pienso que cada uno, en virtud de nuestra vida, de nuestras experiencias con el Señor, podemos cantarle un cántico propio. Claro, el canto debe de ser como una oración, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener cuidado. Un cántico es como una oración. Hoy más que nunca debemos de tener cuidado en esto, con todo lo que se ha convertido la música dentro de la iglesia cristiana, ¿okay? Entonces debemos de tener mucho cuidado en eso, porque a veces vamos a estos versos y como es lo que hay en toda la iglesia cristiana, mucha música, muchos grupos, y creemos que esto es aquello, pero esto no dice eso. ¿Okay? Aquí dice cantando con gracia. Claro, eso quiere decir que tú y yo, todos, es decir, este no es un ministerio en especial. ¿Cómo sabe que no es un ministerio? Porque los ministerios están en Efesios 4 y en 1 Corintios 12, y no aparece ningún ministerio de cantante ni de músico. ¿Okay? Entonces esto no es un ministerio, no puede ser un ministerio, y es importante que lo sepamos, ¿sí? Porque podemos confundirnos. A mí me da mucha cosa ver a los jóvenes. ¿Te acuerdas que mucho tiempo yo participé en un programa que era de jóvenes, y ver jóvenes que decían, yo quiero ser cantante, y que quieren ser cantantes? ¿Pero por qué? Ese ministerio no está en la Biblia, no está en la Biblia, ¿okay? Pero lo hacen pues viendo todo lo que hay. Yo quiero ser como Alex Campos, y yo quiero ser como Marcela Gándara. Bueno, pero no es un ministerio bíblico, ¿verdad? Pero ¿cómo se ha llegado a esto? Pues por todo lo que ha sido hoy la música dentro de la iglesia cristiana, por el abuso que hay. Entonces hoy leemos versos como este y nos lleva cantando con gracia en nuestros corazones, y nos hace pensar en Marcos Witt. No, tú cántale al Señor. Todos le cantamos al Señor, ¿verdad? Oye, y en la congregación entonces hagamos un concierto. No, porque nos dijo el Señor cómo debe ser nuestra reunión. Pero oye, yo en mi casa, hermano, yo le canto hasta que me quede sin voz. Yo no sé si a ti te gusta, a mí sí me gusta. ¿Y para qué es la música? Para eso. Cuando nosotros vamos, no sé, de vacaciones y en carretera, pues claro que pongo la música, ¿verdad? Entonces, pero hay que saber para qué es cada cosa. Te digo, los 3 versos que hablan en el Nuevo Testamento hablan así. Este que es el que estamos viendo, y Efesios 5, 19. Mira cómo dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero otra vez, ¿viste cómo dice? Hablando entre vosotros, ¿sí? Y cantando con salmos, con himnos, entre vosotros. Yo no sé si lo veas, entre vosotros. Y yo creo que los demás lo practicamos. Es decir, yo cumplo años, invito a alguien a la casa y voy a partir un pastel. ¿Y qué hacemos? Pues sí, entre vosotros. Yo tengo mi bocina y tengo puesta música. Ahorita que empezamos estaba la bocina puesta y estaba música. No tiene nada de malo. No es del diablo, es decir, la música no es del diablo, ¿ok? Pero el diablo todo puede hacerlo que no sirva para nada, ¿verdad? El diablo puede engañarnos en cualquier ámbito, ¿ok? Pero entre vosotros, lo que dice Efesios es eso. Oye, nos reunimos, alguien
me invita a una carne asada, que ojalá y fuera verdad, y mientras está prendiendo el carbón y eso, ¿qué hacemos? Pues pone su música y estamos oyendo música. Para eso es la música, ¿verdad? Y cantamos, ¿ok? Pero no hay que dejar que lo que ha pasado, es decir, cómo se le ha metido la música a la iglesia, a nosotros nos confunda en ese aspecto, ¿verdad? Cantando con gracia, cantemos, y yo te exhorto a que le cantes al Señor, ¿no? Hasta ahí estamos bien. No vamos a hablar hoy de esto. Yo creo que lo tocamos todo allá al final de Nehemías, ¿okay? Pero siempre cuando tengas una duda, igual podemos platicarla. Pero sí, mira lo que es la música. Por ejemplo, Efesios 4 y Corintios 12 lo que dicen es que los dones y los ministerios son para provecho, ¿okay? Y yo hasta ahorita no he encontrado espiritualmente provecho a la música. Yo no conozco a nadie que se haya convertido oyendo un disco de cualquiera, ¿no? Oye, pero ¿cómo sabe? Puede pasar, pero no es lo que está en la Biblia. El Señor dijo que escogió la locura de la predicación para que la gente fuera salvada, ¿okay? Y tenemos que verla como es. Oye, es un rato para entretenerse. Sí, úsala para eso, para entretenerse, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tienes un chorro de dinero, te sacas la lotería, imagínate, hermano, te sacaste la lotería y luego dices, ¿sabes qué? Voy a traer a Marcos Witt a la arena, yo la voy a rentar. Bueno, es algo sumamente inútil. Busca algo mejor que hacer con tu dinero. ¿De qué puede servir hacer un concierto? ¿De qué puede servir hacer un concierto? Sostén a un predicador, sostén una misión con tu dinero, pero una misión de predicación, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir. ¿Alguien tiene dudas hasta ahí? Pastor, yo nomás quería recalcar eso que dice usted, que es algo espiritual, ¿verdad? El cántico tiene que ser espiritual, porque claro, ¿verdad? Además de lo que decimos, tiene que ser espiritual. Y ahí entra lo que hoy decimos. Imagínate andar cuidándote de cada canción que suena, si sí es espiritual, si no es espiritual. Yo escucho cristianos cantarle, porque así hay ahí música, cantarle al diablo. Yo he escuchado canciones al diablo y el cristiano ni cuenta se da, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero si quieres, tú nomás imagínate, hermano, ponte en esta época de los apóstoles. ¿Qué te imaginas que cantaban? Bueno, mayormente cantaban lo que ya existía, que eran los salmos. Mayormente era lo que cantaban. Eso es lo que mayormente cantaban. Mándalo. Muchas gracias a todo el que levanta la mano. Dice la Biblia que Dios escogió la locura de la predicación para salvar. Pudo haber escogido la música sin duda, pero escogió la predicación. Así es. Y eso debemos de manejarlo como es. Oye, es bonita la música, hermano, tú ni me conoces. En el mundo me encantaba la música. Y luego en el cristianismo me encanta la música. Y aquí a lo mejor ves que la pongo poco, pero a mí me gusta mucho la música. Y me gusta cantar. Pero por sobre todas las cosas me gusta obedecer a Dios, ¿verdad? Y ver las cosas como son. Como la Biblia dice. Yo entiendo el peligro que hay hoy. ¿Por cómo lo entiendo? Porque veo lo que es la música en el cristianismo de hoy, ¿sí? Y no es correcto, ¿ok? Pero sobre todo, y luego si quisiéramos obedecer, mayormente ellos cantaban salmos, ¿verdad? Himnos dice también, es decir, imagínate, fíjate esto, hermano, imagínate a Pablo que componía himnos. Puede pasar, claro, tú puedes componer un cántico, hermano, deberías de componer canciones al Señor, ¿sí? Solo que, claro que no buscando la fama, no buscando el dinero, no buscando grabarla. Yo no entiendo por qué, si yo compusiera un canto al Señor, ¿para qué quisiera grabarlo? ¿No? Pero bueno, cada quien, solamente hay que tener las cosas en su preciso nivel, ¿ok? Y al que le guste la música,
cante. Y aunque no te guste, cante, porque aquí dice que al Señor hay que cantarle. ¿Ok? Pero avancemos, hermano. Porque lo más importante, o lo que íbamos a hablar hoy, viene en el 17. Al final de cuentas, lo que dice ahí: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Fíjate tan importante enseguida de dónde está y cómo puede hacernos confundir, ¿sí? Dice cantando, y luego ya hablamos un poquito del cántico, y luego dice: y todo lo que hacéis, hacedlo como para el Señor. Ya, alguien podría pensar, bueno, ya está, entonces si alguien quiere hacer un concierto, que lo haga. Nomás con que lo haga, todo en el nombre del Señor. No está hablando de eso. Es decir, cuando dice todo lo que hagas, hacedlo como para el Señor o en el nombre del Señor, no está diciendo, bueno, haz cosas malas, ¿sí? O equivócate, siempre y que lo hagas de corazón como para el Señor. No, ¿cómo va a estar diciendo eso? ¿Verdad? No está diciendo eso. Lo que está diciendo, y en el contexto que está puesto, hace 2 semanas creo que hablábamos un poco de esto. Todo lo que hacéis, hacedlo como para el Señor o por el Señor. Y hoy hay gente que, bueno, yo veo, cantantes cristianos y que se ganan un premio y luego ya ves, lo hice por el Señor. O actores de cine y ganarse, no sé, un Oscar y dedicárselo al Señor. No está diciendo eso, ¿sí? No está diciendo. Y acá a nuestro nivel, como decir, veo cristianos como nosotros jugando al fútbol y se ganaron el trofeo de goleador, y ve, pero es como para el Señor. O otro que se parece mucho, el de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y ahí lo sacan. Yo veo cristianos ahí en Facebook que suben el cerro de la silla y cuando llegan a la cima se toman la foto y todo lo puedo en Cristo que me bueno, eso es torcer la Escritura feamente. No tiene nada de malo, a lo mejor decimos no hace daño, ok, pero tiene todo de malo. Torcer la Escritura tiene todo de malo. Cuando Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estaba en una cárcel, no estaba concursando un concurso de canto, ¿verdad? Entonces tenemos que poner todo en su nivel. Y cuando la Biblia dice hacerlo todo en el nombre del Señor, está hablando del contexto que traemos en todo Colosenses, o por lo menos si tomas desde Colosenses 3:1 en adelante, hermano. Sí, que este es un mandamiento, el que usted leyó en el 17, ¿verdad? Es un mandamiento. Y en el caso que dice de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se refiere, todo lo puedo aguantar. Pablo hablaba de eso. Todo lo puedo aguantar, y esto va para las esposas, ¿verdad? Todo lo puedo aguantar. ¿Por qué? Porque nuestro amor por el esposo tiene que prevalecer, porque queremos que nuestro esposo se vaya con el Señor y sea una cabeza correcta delante de Él. El contexto de este que estamos viendo, hermano, todo lo que hacéis, hacedlo en el nombre del Señor, es Colosenses 3. Desde que empezamos a ver, buscar las cosas de arriba, desde que empezamos a ver el 3:5, hacer morir lo terrenal en vosotros. Este es el contexto. Este es el contexto, que todo hay que hacerlo en el nombre del Señor. Y hay que ver un poquito más adelante el 3:23. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Fíjate cómo son dos cosas distintas, pero en esto así se practica la vida cristiana. El 3:23 dice hacerlo como para el Señor
Y el 3:17 dice hacerlo en el nombre del Señor. Pero todas las cosas que estamos hablando en Colosenses 3 se hacen como para el Señor y en el nombre del Señor. Las dos cosas. Pero te digo, el contexto no lo saques de ahí. El 3:5. En el 3:12 dice: vestíos como escogidos de Dios, de misericordia. Hablemos de la misericordia, que es compasión, es ayudar a alguien, ayudar a una persona. Bueno, ayudar a una persona lo hago y mira las dos cosas. Lo hago como para el Señor y lo hago en el nombre del Señor. Así que si te grabaras tú estas dos frases, estos dos versos, así se vive la vida cristiana, como para el Señor y en el nombre del Señor. De benignidad. Amor es benignidad. ¿Por qué lo hacemos? Por el Señor y en el nombre del Señor. Todo lo que hacéis, sea de palabra, hacedlo, o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Si te fijas, en uno represento al Señor y en otro es como si se lo doy al Señor. Pero no está hablando que en unas ocasiones lo hacemos en el nombre del Señor y en otras ocasiones lo hacemos como para el Señor. No, hermano, mira cómo en cualquier circunstancia se hace por las dos cosas. Todo Colosenses, pero hablando de esto, de la benignidad, ayudar a alguien. Imagínate que das una despensa o donas sangre o cualquier acto de benignidad, ¿okay? No lo hacemos porque el otro nos cae bien o porque le debemos un favor incluso. Lo hacemos por esto. Lo hacemos uno. Como para el Señor, ¿qué quiere decir? Porque Él lo manda. El otro puede ser incluso mi peor enemigo, pero yo lo hago para el Señor. Y dos, en el nombre del Señor, es decir, para que esa persona vea al Señor en mí. Si te das cuenta, las dos cosas en todo acto, en cualquier acto de la vida, dice el 3:17, todo lo que hagas de palabra o de hechos, así se hace, como para el Señor y en el nombre del Señor. Y podemos darle vuelta a todo Colosenses, a la humildad, por ejemplo. Y es como glorificar a Dios, ¿verdad? Por Claro. los hechos. Así es. Pero lo primero para poder vivir la vida cristiana, hermano, es decir, la vida cristiana, y va a ser así en cada acto, ¿sí?, de palabra o de hecho, que lo hagas como para el Señor y en el nombre del Señor. Grábate las dos cosas, para el Señor y en el nombre del Señor. Pero lo primero, para poder vivir así, necesitamos saber que es el Señor el que propicia todo, ¿sí?, que es el Señor el que manda todo, el que envía todo. Así debería de ser nuestra vida, conocer al Señor soberano y saber que no llega nada a nuestra vida si no es el Señor el que lo permite o el que lo manda. Así deberíamos de vivir siempre, por la mañana, salir sabiendo que lo que haga lo voy a hacer como para el Señor, es decir, lo voy a obedecer por Él, porque Él es digno. Y no solo eso, sino que en mi obediencia lo voy a hacer en el nombre del Señor, para que los demás vean a Cristo en mí. Yo soy representante de Él. No sé si lo veas cómo encajan perfectamente. Lo hago para el Señor y lo hago en el nombre del Señor. Cada acto de mi vida tiene que cumplir estas dos cosas. Pero te llevo al principio. Para verlo así, yo tengo que primero ver al Señor en todo, hermano. Ver al Señor en el virus que está, ver al Señor en el hospital, ver al Señor en todo lo que manda a mi vida. Lo veo en la enfermedad, lo veo en la salud, lo veo en el problema de trabajo, lo veo en el problema familiar, lo veo siempre.
Y eso puede hacer que yo, cuando viva, lo haga para Él, ¿sí? Y lo haga también en el nombre de Él. Las dos cosas. Pero por ejemplo, hablando de humildad, te digo porque el contexto es este, no lo debemos de sacar. Cuando dice, todo lo que hagas, hazlo para el Señor y en el nombre del Señor, el contexto es Colosenses 3, ¿verdad? Ser benignos, ser humildes, ser pacientes. Pero hablando de humildad, hay alguien que me estafa, hay alguien que me hace daño, hay alguien que hace que en el trabajo me despidan sin justificación o me despiden. ¿Qué voy a hacer? ¿Demandar o no demandar? Lo que dice la Biblia en 1 Corintios 6:7 dice, así que por cierto ya es una falta que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Lo que está exhortando 1 Corintios 6 es que si alguien te defrauda, tú lo sufres, lo apechugas, no andas en tribunales. Eso es lo que está diciendo. Claro que mi carne no quiere, claro que el mundo, la familia, mi esposa, aunque sea cristiana, nos va a decir lo contrario. Nos van a decir que estamos bien mensos, que debemos demandar, que eso no fue justo, ¿verdad? Que todos abusan de nosotros, pero ya ahí depende de nosotros. Cuando nosotros decidimos, no voy a demandar, ok, pero no es nada más así, lo hago por el Señor y lo hago en el nombre del Señor. Por el Señor, porque Él lo manda, porque Él es digno, porque es lo que a Él le gustaría, y en el nombre del Señor, para que los demás vean a Cristo. Es decir, imagínate que despiden a 10 en aquella empresa y los 10 andan bien enojados y el cristiano también, y los 10 andan agarrando abogado y el cristiano también. Pues no, para que los demás vean a Cristo. Se hace por el Señor y en el nombre del Señor. Que ojalá y nos grabemos esas dos cosas en todo acto de nuestra vida. Se hace por el Señor y en el nombre del Señor. Aparte, papá Dios nos puede dar más de lo que nos defraudaron, ¿verdad? Sí puede, pero no lo está prometiendo. No, o sea, no nos debemos de preocupar. No nos debemos de preocupar, porque también eso hay uno que dice, no, que al cabo Dios me dará más. No, a lo mejor nos morimos de hambre. Oye, y el dinero de la liquidación nos iba a dar para comer y a lo mejor nos morimos de hambre. Pero de eso se trata. Sí, pero yo lo hago por el Señor, ¿verdad? Por el Señor. O Dios dice, mía es la venganza, ¿verdad? Eso es lo que dice el Señor. Pero eso es seguir al Señor. Te digo, para poder vivir así, hermano, lo primero que debemos de verlo es en todos lados. Al Señor, verlo en el problema de trabajo. ¿A qué me refiero verlo en el problema de trabajo? A saber que cuando me despiden injustificadamente, no es de que el Señor estaba distraído y oiga, ya despidieron a mi hijo, ahora ¿cómo le hago? No, todo viene de parte del Señor. O sea, para poder vivir la vida cristiana debemos de ver al Señor en todo lo que llega a nuestra vida, debemos de ver al Señor ahí, ¿sí? Todo, el problema de trabajo, el esposo que nos abandona o nos maltrata, ahí debemos de ver al Señor. No es de que el esposo nos está maltrate y maltrate porque Dios está ocupado, pues sí, allá con los predicadores, cuidando a Marcos Witt y a Dante Gebel, a John MacArthur que gane la demanda y eso. No, hermano, Él no quita la mirada de ti, ¿sí? Oye, ¿y dónde está Dios cuando mi esposo me ofende? Él está ahí. Pero ¿cómo está ahí? No hace nada. No, ni va a hacer nada. ¿Pero por qué no hace nada? Porque esto es para ti, te está regalando algo.
¿Cómo que me está regalando? Me está regalando un grito de mi esposo. Te está regalando un grito de tu esposa. Te está regalando un insulto de tu esposa. Y ya de, qué regalitos, ¿no? Pero es la verdad, viene del Señor. El insulto de tu esposa viene del Señor. El insulto de tu compañero de trabajo viene del Señor. Y no podríamos vivir la vida cristiana, porque este es el inicio de la vida cristiana, que cuando conocimos a Cristo nos fue quitado un velo y vemos lo que antes no veíamos, y entre esto vemos eso. Por eso la insistencia, también te acuerdas cuando hablamos del virus y de China, es que se nos fue quitado un velo. Vemos quién manda el virus, vemos quién controla las cifras, vemos quién nos abrió la puerta hoy. ¿Para qué? Para que cuando la cierren sepamos quién nos cierra las puertas. Vemos a Dios en todo, en todos lados, para poder vivir la vida cristiana. De otra forma, nuestra vida seguirá siendo lo que es. ¿Qué es? Yo vivo, yo trabajo, yo gano, yo esto y voy a una misión y predico, leo la Biblia, pero sigo viviendo por mi cuenta. No, hay que ver a Dios en todo. Si no, no podría ser esto la vida cristiana. Dios tiene un propósito en lo que nos sucede a cada uno de nosotros, ¿verdad? Claro, y algo bueno. Dice la Biblia que pensamientos de bien tiene para nosotros. Es decir, cuando la esposa se levantó aquel día de mal humor y nomás anda buscando en qué molestarte, no quiere decir que Dios se levantó y dijo, hoy tengo ganas de molestar a mi hijo. Ahí le va la esposa bien brava, ¿no? No, lo que dijo Dios ese día, como todos los días, dijo, hoy ¿cómo le hago para bendecir a mi hijo? Y ese día se le ocurrió, ahí le va la esposa bien brava, pero él pensó en bendecirnos. Él no tiene pensamientos de mal para uno de nosotros. Dice la Biblia que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios. Pastor, y por su misericordia, Él no quiere que nos corrijamos, porque a veces no vemos eso malo que tenemos nosotros. Y a través del que más nos conoce, que es el cónyuge, pues ahí vemos, ay, ¿por qué me dijo que soy impaciente o lo que sea? Por su misericordia, ¿verdad? Claro, así es. Pero de eso se trata. ¿Y por qué me mandó aquello? Para que yo me porte como Él quiere, que es con mansedumbre, con humildad, con paciencia. Y lo hago por dos cosas. Uno, por el Señor. Es decir, porque el Señor dice que aunque mi esposa quiera estarme molestando, yo no le diga nada. Entonces lo hago por el Señor. Y mira cómo lo hago, y en el nombre del Señor. ¿Para qué? Para que ella vea al Señor en mí. Y esa es la vida cristiana. Lo demás, ¿de qué sirve, hermano? ¿De qué serviría que yo esté aquí enseñando si cuando mi esposa quiere pelear, pues yo le sacio las ganas de, pues venga, ¿no? ¿Y de qué sirve que yo me ponga a leer todas las noches la Biblia si cuando hay oportunidad humillo a alguien? Esto es lo que es seguir al Señor. Y ahí entra un poquito lo que decíamos de lo que no sirve la música, ¿para qué? ¿No? Aquí es donde dice, ¿de qué serviría que yo le estuviera cantando al Señor 2 horas si a la hora que me habla, no sé, mi hijo, me muestro impaciente y grosero? ¿No? ¿De qué sirve? Hay que ver lo que es la utilidad. El Señor dice, obediencia quiero y no sacrificios. Déjense de cosas. Si además te gusta cantarme, cántame y ya. Pero si no me quieres cantar, no cantes ya. Lo que el Señor quiere es obediencia, ¿verdad? Y eso es hablando de la mansedumbre que tienes que practicar en todos lados. Como te digo, el contexto nos habló de eso en Colosenses 3, la mansedumbre. Pero hay que ver a Dios en todos lados. La paciencia, otra vez, no la tendremos si no vemos a Dios. Fíjate cómo esto en particular encaja en esto, porque no solo es ver a Dios en todo, ¿sí? En todo. La paciencia se gana así, en el momento en que estés, en el lugar que estés,
con la persona que estés, Dios ahí te puso. Y entonces tendrías que actuar, y a lo mejor podrías actuar con paciencia. No sé, en la fila del banco, ¿sí? Ahí te tiene el Señor. O cuando vamos circulando deprisa, algo urgente, y te toca un choque acá en el Libramiento, que vas a tardar 2 horas en llegar. El Señor te puso ahí. Por eso te digo, nace de ver primero que todo viene del Señor. Todo. Y gózate más, hermano, pensando en ti. Aunque tú digas, bueno, estaba el Libramiento llenísimo, el Señor estaba pensando en ti. El camión que estaba adelante y que chocó, que se volcó, imagínate cómo el Señor nos ve, hermano, cómo nos ama tanto, que aquello pasó para trabajar en mi paciencia. En mí, tú dices, pues, pero en mí, pues, yo ni soy importante. Bueno, para el Señor lo eres, para el Señor lo somos, ¿sí? Oye, pero ¿cómo va a ser todo esto? Todas estas personas ya llegaron tarde, y allá ya se bajaron 2 a pelearse, y a lo mejor al mono viene la Cruz Roja por él. Bueno, y el Señor lo está haciendo por ti, para trabajar en tu paciencia, en tu benignidad, en tu mansedumbre, en tu vestirse del Señor. Pero así tendríamos que empezar a ver las cosas. Fíjate lo que llevamos hoy, porque hoy lo noté en el pizarrón, ¿okay? Pero lo que llevamos hoy es eso, hermano. Todo lo que hacemos hay que hacerlo por 2 cosas. Y cuando hablamos de todo, nos referimos a lo que habla Colosenses, que en realidad habla de la vida cristiana. Tengo que ser manso, que es callarme la boca. Tengo que hacer incluso lo que dice el Sermón del Monte. Si alguien me pega en una mejilla, yo le pongo la otra, no contesto. Pero alguien dice, ¿por qué lo vas a hacer? No te dejes, eres menso. No, lo hago por el Señor y en el nombre del Señor. Por el Señor, porque Él lo manda. Y Él es digno de que a mí me cosan la cara a cachetadas, eso no pasa nada. Pero también en el nombre del Señor, porque aún mi cacheteador necesita ver a Cristo, y yo se lo tengo que mostrar. Y no solo eso, los testigos necesitan ver a Cristo, y yo se lo tengo que mostrar. ¿Y cómo muestras a Cristo? Callándote la boca, dejándote golpear, dejándote insultar, dejándote humillar, porque ese es el ejemplo que nos dejó Cristo, ¿sí? Tú lo ves desde Getsemaní, cuando lo apresan, cuando Pedro por ahí se levanta a defenderlo, dice Cristo, ¿a poco crees que no puedo, hacer que venga una legión de ángeles, hijo? Esto es porque así debe de ser, ¿verdad? Esto es porque, pero ¿cómo que así debe de ser? Nomás le faltó a Cristo. Esto es para ustedes, para que vean cómo se vive la vida cristiana. A mí que me cuesta traer una legión de ángeles. Esto es para que vean cómo se vive la vida cristiana. Y la vida cristiana se vive así. Fíjate lo que dice Cristo: aún siendo yo más fuerte que ellos, aún teniendo a todos los ángeles a mi dominio, y a que les dé una orden, no lo hago. Y esto es así, es decir, no me volteo porque el otro está más grandote y digo, no, pues mejor le pongo, como quiera me va a sonar en los dos. No, yo me pongo aún con el que está más pequeño, aún con el que está más indefenso. Con él es igual, que es lo que decía de humillarse, ¿te acuerdas? Humillarse, ¿qué es? Ponerse por debajo de los demás. ¿De quién? De todos. Eso es lo que manda la Biblia. Y lo hacemos por el Señor, y lo hacemos en el nombre del Señor. Pero otra vez el inicio está en ver a Cristo en todo, en la mano que te agrede, en la boca que te ofende, en todo lo que llega a nuestra vida hay que ver a Cristo. Esa es la vida cristiana, hermano. Esa es la vida cristiana. A cada momento, a cada segundo, a hacer las cosas por el Señor y en el nombre del Señor. Sí, porque hoy la vida cristiana que nosotros tenemos confundida es portarnos como cualquiera, es decir, mi esposa pelea, yo peleo, si en el trabajo demandan, yo demando, y luego leer la Biblia un poco
y hacer oración en la noche. Esa no es la vida cristiana. ¿Okay? La vida cristiana es hacerlo todo por el Señor y en el nombre del Señor. Cada acto de tu vida, cada palabra que salga de tu boca, como para el Señor y por el Señor, en el nombre del Señor. Hermano, como dijo Pablo, en Él vivimos, nos movemos y somos, ¿verdad? Así. Y lo que el Señor quiere es matar nuestra carne. Él quiere que seamos más espirituales y menos carnales, que no nos importe lo de aquí. Amén. Y sabemos que es un proceso, como dice el alma, sabemos que es un proceso, pero que en realidad lo sea. Porque en realidad lo que hacemos es vivimos como el mundo, leemos tantito la Biblia, hacemos oración, o nos unimos a una misión y creemos que esa es vida cristiana, y cuando vemos o nos confrontan con nuestro pecado, nuestra excusa es, bueno, es un proceso. Sí, pero el proceso tiene que serlo, un caminar. No podemos ser hoy como éramos el año pasado. Es decir, hoy yo no puedo contestarle a mi esposa como le contestaba el año pasado. Tengo que haber avanzado mucho. Y hablando de eso, y otra vez en todo el contexto, mira cómo Colosenses nos lleva a un lugar. En el 3:18. Y de ahí en adelante, hermano. Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y luego dice a los maridos, amad a las mujeres. Perdón, luego dice a los hijos, obedecer. Y luego dice a los padres, no exasperáis a los hijos. Es decir, fíjate lo que está diciendo en esos 4, y aunque los tomaremos de uno por uno, pero lo que está diciendo, todo lo que ya vimos, es que hoy quiero avanzar un poco, porque la Biblia como que tiene dos formas de irse leyendo. Colosenses 3, hemos estado mucho tiempo ahí, y hemos ido verso por verso, ¿sí? Y luego hemos ido a analizar la mansedumbre y lo que es la mansedumbre, la humildad y lo que es la humildad. Pero mayormente hay que saberlo y nunca olvidarlo, que es una sola carta, ¿sí? Y que siempre cuando leamos una carta o vayamos a estudiarla, lo mejor es leerla toda de corrido, porque es un solo contexto. Es una sola intención, una sola idea. Ya después podemos escudriñar cómo lo hacemos y cómo nos detenemos en muchas de sus partes. Gracias. Pero si seguimos como hoy lo estamos haciendo, como cuando dijo, todo lo que hagas hacerlo en el nombre del Señor y como por el Señor. Y luego ya vimos que no está hablando de que cuando te sacas un aumento de sueldo, ahí está, Señor, te lo ofrezco. Está hablando de lo que dice Colosenses 3:1. Ese es el contexto, la humildad, la mansedumbre, el vestirse de Cristo, el quitar de nosotros la ira, la gritería, ¿sí? Ese es el contexto. Y en el mismo contexto nos empieza a hablar a las mujeres casadas, a los hombres casados, a los hijos y a los papás. Y esto es clarísimo, hermano. Es decir, todo lo que ya hemos visto, la mansedumbre, la humildad, la paciencia, el amor, la paz, el perdón, ¿en dónde habremos de vivirlo? Con todos, definitivamente. Pero lo que el Señor dice y Pablo dice es, claro, pero que primero comienza en la familia, ¿verdad? Casadas, están sujetas a vuestros maridos. Y el contexto sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Como por el Señor y en el nombre del Señor. Y el contexto sigue siendo el mismo. Y tengo que no nomás sujetarme, sino actuar con mansedumbre, con humildad, con amor, perdonándolo y todo eso. Y eso me va a hacer estar sujetarme a mi marido. ¿Okay? Pero lo que el Señor quiere decir, todo Colosenses 3, en donde se comienza a poner por práctica, desde luego en la familia, ¿verdad? Y comienza por las mujeres, bueno, les tocó. Y dice que las casadas deben de sujetarse a sus maridos, ¿okay? Y el contexto, te repito, ¿cómo lo voy a lograr? Con lo que hemos hablado, hermano.
que veas al Señor en tu marido. Uno dice, oye, pero es borracho. Pues no estamos hablando de que el Señor era así, sino que ese es el marido que el Señor te puso, no para fastidiarte, sino para bendecirte. Esa es la idea del Señor. Entonces tú ves a tu marido así y ya puedes hacer todo lo que hagas en cuanto a él, hacerlo como para el Señor y en el nombre del Señor. Sujetarse, por si alguien no sabía, el diccionario dice que es subordinarse, obedecer y someterse. Y no solo eso, sino que hacerlo voluntariamente. Eso es lo que significa sujetarse. Aferrarse al esposo. Porque como decía la enseñanza de usted, el marido no es soltero para que ande solo, ¿verdad? No es un mandamiento que les dio, sí, pues tengo que decir, les dio, a mí no me lo dio, ¿verdad? Este es de las mujeres casadas. Efesios 5, 22 al 24. Efesios 5, 22. Casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y no solo ahí, hermanos. En Primera de Pedro 3:1 se los repitió. Y es un mandamiento. Es un mandamiento, así es que no someterse al marido es pecado, desde luego. ¿Verdad, amor? Esa es la parte que no está condicionado a eso. Primera de Pedro 3:1. Creo que hasta me sale la voz más clara, ¿verdad? Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pero mira cómo ahí Primera de Pedro ya nos dio un poco más de datos, ¿sí? Porque dice, ¿qué tal si pueden ser ganados sin palabra, con la sola conducta de sus esposas? 3:2 dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Así debería de ser. Y en Tito 2:5, 2:4 y 5, ahí mismo lo repite, o sea que está suficiente muchas veces en la Biblia. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y es lo que decíamos ahorita, la palabra será blasfemada, inútil, pisoteada, si yo como mujer voy a la iglesia, voy a orar, ¿sí? Y cuando llego a casa no me sujeto a mi marido. Pues ¿de qué sirve todo eso? La conducta, el someterse al esposo, el atenderlo, el amarlo. Y aquí viene algo importante. No está condicionado, ni nos pone, es decir, si el esposo es cristiano, no, a la mujer le manda someterse, aunque el marido sea un inconverso, o aunque sea un converso falso, que él no lo sabe, pero tú lo ves. Y claro, cuando es alguien convertido, también. ¿Sí? Es decir, sea cristiano,
no sea cristiano o sea un cristiano falso, ¿sí? A la mujer debe someterse a su marido. ¿En qué? En todo, menos en, dice Hechos 5:28 en adelante. Hechos 5:28. Sabemos que la Biblia también nos manda someternos a las autoridades. Y aquí las autoridades decían a Pedro: ¿no les mandamos que no enseñasen en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y en el 5:29 responde Pedro: es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, la mujer debe someterse a su marido en todo, excepto en lo que contradiga la palabra de Dios. ¿Okay? Excepto en algo que se convierta en pecado para ella. Ahí no tiene que hacerlo. Pero tenemos que distinguir bien. Pastor, también una cosa bien importante como esposas es que amemos su alma de esa persona, porque quizá el Señor nos puso para ver si Él era salvo, no más por nuestra conducta, sino que tuviéramos o desarrolláramos amor por las almas. Claro, o sea, no, quizás el Señor nos puso ahí para salvación de la persona. Y como avanza el cristiano, es que le deja de importar lo mundano. Entonces, claro que solo pensamos en la salvación. En este caso, a las esposas se hace pensando en la salvación del esposo. Cuando soportamos, lo hacemos otra vez por dos cosas. Una, como para el Señor, es decir, porque el Señor manda. Hoy el Señor me manda que yo me someta, que yo le obedezca, aunque no esté de acuerdo, que le obedezca. Pero también lo hago en el nombre del Señor. ¿Cómo que en el nombre? Para que Él vea a Cristo en mí. Es decir, a lo mejor mi esposo ni quiere leer, ni le gusta. Lo más cerca que va a estar de Cristo es viendo tu conducta, es viendo tu sometimiento, es viendo tu obediencia. Y eso el Señor lo puede usar, ¿okay? Pero tienes que distinguir nada más el límite del Señor. No te equivoques, ¿okay? No te equivoques en eso. Por ejemplo, un ejemplo extremo, ¿no? Oye, voy a ir a la misión, me gusta ir a una misión, van los martes al hospital, yo voy, y tengo que ir, y el esposo dice, pues no vas, y yo digo, pero tengo que ir porque yo soy cristiano. Bueno, no, eso no es ser cristiano. El ser cristiano es obedecer a tu marido, es obedecer a tu marido. Oye, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que el Señor le ha dado a la mujer, ser hábil, convencerlo, amorosa, ofrecerle algo, su mejor cena, lo que quieras. Si tienes muchas ganas de ir a la misión, ¿ok? Y ya lo convences de otra forma. Pero no es cristiano, es no, yo voy a la misión como quiera porque luego Dios se enoja. No, Dios ya se enojó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le hiciste caso a tu marido. Pues tienes que distinguir nada más lo que sí es pecado de lo que no es pecado. Es decir, por ejemplo, si tu esposo no te dejara venir a congregarte, tú tendrías que obedecer a tu esposo, porque tienes que distinguir lo que es pecado de lo que no es. Distinguirlo es tan... Fíjate cómo la línea ya no es tan fácil, hermano. Porque vemos como cristiano, pues tengo que ir a la iglesia. Pues si tú no vas, pues tú te quieres quemar, quémate, yo voy a la iglesia. No dicen si se van a ir juntos, ¿no? Porque tu pecado es si no te sometes a tu esposo. Tengo que barrer la iglesia. Que comulgas. Las mujeres saben cómo convencer al esposo. Tienes que ser hábil, pero de ninguna manera rebelde.
¿ok? Pero sí es importante distinguir lo que es pecado de lo que no es, ¿verdad? Cuando Él te invite a hacer algo que es pecado, no lo puedes hacer. Es decir, fíjate el otro extremo: estás en tu casa, Él le debe a alguien, viene y toca la puerta y Él se esconde y dice: dile que no estoy. Eso no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque eso es pecado. Y dile que no estoy, o si no, me voy y me divorcio y lo que sea. Eso tú no lo puedes hacer, porque eso es pecado. ¿Okay? Pero fíjate cómo tienes que distinguir. No se trata de, voy a mentir porque debo de someterme a mi esposo, lo manda el Señor. No lo manda a someterte en lo que es pecado. ¿Okay? Y por ejemplo, en el caso de Abraham, que le dijo a Sara: yo vi que eres mi hermana. Pero era su hermana. Sí, pero en el caso, por decir que la iban a, usted sabe, la colocó en ese... Seguramente ha de haber sido, es decir, no le gustó al Señor, debe de haber sido pecado para el Señor, pero no es el final de la historia de Abraham, ¿verdad? De hecho, todos los personajes que usted pasee por la Biblia tienen casos como este. Lo tuvo David, lo tuvo José, es decir, todos. Claro que Abraham no era perfecto, como nosotros no somos perfectos, y de hecho para eso están en la Biblia, para que vean. Es decir, no porque lo hizo Abraham no quiere decir que nosotros lo podamos hacer. Lo que la Biblia, esa es una historia narrada, pero hay cosas que la Biblia tiene como mandamiento, y aunque veamos que otro lo violó por allá, no quiere decir que nosotros podamos violarlos, ¿verdad? La Biblia da más instrucciones, a lo mejor sobre esta misma, pero un poco más desglosadas, a las mujeres, que yo creo que solamente vamos a hablar de ellas el día de hoy, a las mujeres casadas. Oiga, pero una gran forma de regresar a congregar. El otro domingo de los esposos, ¿eh? Sí, pero se me hace que ya van a cerrar la puerta. En 1 Corintios 7, 4. Primera de Corintios 7:4 dice que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse en oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás. De tal tamaño es lo que manda el Señor a la mujer. La mujer debe someterse a su marido en todo, incluyendo en eso que dice ahí, 1 Corintios 7. Y hablando de lo que hablábamos ahorita en el 7:13, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer incrédula en el marido, pues de otra forma vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Yo no sé si alguna vez has tenido duda en eso, pero tiene toda la verdad. Por eso a una mujer creyente la manda someterse a su marido en todo. La mujer tiene que obedecer en todo. Es lo que leímos ahorita en el 7, es incluso en lo sexual, hermanos. Que tiene que obedecer a su marido y someterse. Es como si le pertenece a él. Ya no se pertenece a ella, le pertenece a él. Aunque no sea creyente. No solo está hablando de creyentes, aunque no sea creyente. Y si no es creyente, no puede abandonarlo.
¿Por qué? Por lo que hablábamos también al principio. El marido incrédulo es santificado en la mujer. Y luego habla de los hijos que también son santificados. ¿En qué sentido, hermano? En que para toda familia tener una persona creyente dentro de ella santifica a toda la familia, no desde el punto de vista que todos se van a salvar automáticamente, sino de lo importante es que haya un creyente en la familia, uno nada más, pero de verdad. ¿Qué quiere decir de verdad? Que va a andar hablando de Dios a todas horas y por todo. Hay familias, bueno, yo cuando pienso en mi familia, en lo que éramos antes de conocer al Señor, y ver así a todos los demás, primos, tíos, familia lejana, no teníamos ni un acercamiento a la palabra. Yo te prometo, hermano, que no sabía ni que existía un libro. No sabía, aunque tú digas, yo creo que todos lo saben. No es verdad. No todos hay gente que no va a tener ningún acercamiento con la palabra. Y entonces lo que dice de alguien, de una mujer que está en un matrimonio así, se santifica a todo, incluso a los hijos. ¿En qué sentido? En que van a tener acercamiento con la palabra. Mis hijos no son cristianos, no han tenido su encuentro con el Señor, pero son santificados en cierta manera. ¿Por qué? Porque no son como los demás. ¿Por qué? Porque saben mucha palabra, porque conocen la palabra de Dios. Y en ese sentido, quieran o no quieran, ellos ya fueron santificados desde el punto de vista que significa ser separados por Dios. Es decir, a ellos ya Dios los escogió para nacer en una familia que sabe y predica y habla de la palabra de Dios. Te sorprenderías, yo creo que cuando platicas con ellos de los compañeritos de escuela, cómo no tienen idea de que exista algo que se llama la Biblia, no tienen idea de que Dios haya dejado un libro. Y entonces en ese sentido es que somos santificados, ¿okay? Por eso aquí habla solo a la mujer. Cuando estás en un matrimonio, aunque él es incrédulo y tus hijos son incrédulos, por ti están siendo santificados, por ti tienen cercanía a la palabra. Pero esto funciona para cualquiera, hombre o mujer. Cuando eres tú solito adentro de una familia, que tú dices, nadie me hace caso, mira, otra vez se fue a tomar, tú estás santificando a esa familia. Y yo creo que muchos ya lo vivieron, cómo Dios entra a las familias por una persona, ¿verdad? Es maravilloso eso, como una entra y al principio todos le tirábamos carro a esa pobre o a ese pobre, pero toda la familia fue santificada por esa persona, ¿verdad? Así trabaja Dios, y hoy puede estarnos usando así el Señor. Por eso manda a la mujer que no se separe de su marido, ni aunque sea incrédulo, porque lo puede estar santificando, lo santifica. Le digo, no quiere decir que se salvará el hombre por ver a la mujer estudiar o que le hable de la palabra, pero todo aquello, no solo eso, sino verla cómo actúa con mansedumbre, verla cómo actúa con humildad, verla cómo no contesta, verla cómo se somete, y verla también, lo que decíamos ahorita, hermano, cómo no quiere desobedecer a Dios. Es decir, cómo es la más mensa, la más mansa, cómo le dice, lávame los pies y se los lava, cómo le aviento el plato y le digo, está fría, vuélvemelo a calentar, y va y se lo calienta. Pero como cuando le dice, dile que no estoy, dice, no puedo hacerlo. Oye, pero te voy a dejar, no puedo hacerlo. Y por favor no me dejes, pero no puedo hacerlo. Todo eso, todo completo, es decir, toda la vida cristiana completa, es lo que un día va a hacer a aquel hombre decir, bueno, ¿en quién cree o qué? ¿En quién cree? Se deja cachetear por mí, se deja que le aviente el plato en la cara, pero nomás le dije al teléfono, dile que no estoy, y no puede hacerlo. Y toda la vida cristiana completa va a hacer que un día se acerque al Señor. Entonces el mandamiento es claro, ¿no? Para la mujer
someterse a su marido. Las casadas están sujetas al marido. Decía en Efesios, porque el marido es cabeza de la mujer. Quiere decir que es la autoridad. Quiere decir que él decide, ¿sí? Quiere decir que él decide dónde hay que vivir, él lo decide. Él decide si hay que vender la casa, él lo decide. Él decide si un día puede tenerte coche y otro día no puede tenerte coche. Él lo decide, él manda, ¿okay? Y la mujer se sujeta. No quiere decir que no habla, que no opina, ¿okay? Pero el que toma la decisión de todo es el marido. Y dijo algo ahorita, no sé si como conviene. Oye, ¿por qué esto? ¿Por qué no? Porque así conviene. Lo que nos conviene, a veces la mujer piensa, pues lo que hoy se piensa, ¿no? El feminismo, y quieren tener los mismos derechos. No, eso no conviene, no al hombre, a la mujer. Dios nos hizo a cada quien para cumplir roles, ¿sí? Y salirse de ese rol es una maldición y es para mal. Entonces, ¿a poco a la mujer le conviene estar sujeta? Le conviene, dice el Señor. Eso le conviene, porque para eso fue hecha. Fue hecha, dice allá desde Génesis, para ser ayuda idónea. Es decir, el marido tiene problemas económicos y tiene que vender la casa y la va a vender y se acabó. Y la mujer es su ayuda idónea. La mujer no es para decir, no, pero ¿y luego dónde voy a vivir? Y mis vecinas y mis amigas. No, la mujer está para ser su ayuda idónea, para preocuparse con él, para ayudarle a él. ¿Conviene venderla? Pues vamos a venderla. O sea, someterse no es, no estoy de acuerdo. Como quiera la va a vender, ¿sí? Pero yo no estoy, eso no es someterse. Someterse es estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Si hay que firmar, yo firmo. Si hay que eso es someterse y hacerlo voluntariamente. Como conviene, dice la Biblia. Como conviene. Porque el marido es la cabeza. Y al hacer esto, mujeres, cumples lo que estamos leyendo desde Colosenses 3. Eso es buscar las cosas de arriba. Te decía ahorita, es que a veces nos confundimos. Buscar las cosas de arriba y pensamos que es ir a la misión y venir a la iglesia. No, buscar las cosas de arriba es esto. Yo estoy en mi casa, mi marido me pide algo, buscar las cosas de arriba es someterme. Vestirme de Cristo es someterme, ¿sí? Y lo hago por Cristo. Es decir, no está condicionado el mandamiento a que Él te lo pida bonito. No está condicionado, ¿sí? A que Él te diga, ay amorcito, está un poco fría la comida, me la calientas. Y tú vienes y te sometes y vas y la calientas. El mandamiento es, aunque Él te diga, eres burra, siempre sirves la comida fría, caliéntamela. El mandamiento es someterte, no cuando te hable bonito. El mandamiento es someterte, ¿okay? No depende de ninguna otra cosa. ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer si es grosero? Por lo que hemos dicho toda la clase. Por el Señor. Si no lo hago por Él, porque Él es grosero, pero lo hago porque el Señor me manda que yo lo haga. O sea, por ti no, lo hago por Él, ¿okay? Y en el nombre del Señor, porque aunque Él sea grosero, yo lo amo y pienso en su salvación. Y su salvación no está en que Él me aviente la comida y yo le diga, pues no te caliento nada, ya de como quieras. ¿En qué caso está su salvación ahí? Su salvación va a estar en que yo le muestre a Cristo, en que Él vea que me someto. Ahí podría estar su salvación. Y sobre todas las cosas, fíjate cómo hemos paseado ya por todo Colosenses 3. Y en el principio está la clave más grande. Mira cómo comienza Colosenses 3:1. Ya pasamos por todo el vestido. Ahorita estamos en las casadas, cómo deben someterse y todo. Pero mira cómo comienza el 3:1.
Si pues habéis resucitado con Cristo. Todo gira en esto. Todo lo que hemos visto gira en esto. Oye, hacer morir lo terrenal, siempre y cuando habéis resucitado con Cristo. Oye, tengo que ser manso, benigno, humilde, si pues habéis resucitado con Cristo. Ahora las mujeres, tienes que someterte a tu marido, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Qué quiere decir? La que no ha resucitado con Cristo no se va a someter. Y eso ya el Señor te lo deja a ti, ¿no? La que no ha resucitado va a pelear. La que no ha resucitado va a discutir, va a desobedecer, va a hacer lo que quiera. La que no ha resucitado con Cristo va a hacer cosas a espaldas de su marido, aunque ella crea que es bueno. Oye, me voy a, no sé, voy a poner una misión y no le voy a avisar a mi esposo. Y ella puede creer que es bueno. Pero hay que distinguir la línea delgada, ¿okay? La que no ha resucitado va a querer incluso mandar a su marido un día, ¿okay? Pero esa es la clave de todo lo que hemos leído en Colosenses 3, está en el inicio. Si pues habéis resucitado con Cristo. Es decir, no está asegurándolo, está diciendo que todo lo que estamos leyendo en Colosenses 3 solo sucede, solo lo hacen los que han resucitado con Cristo. Practican mansedumbre. Los que han resucitado con Cristo se callan la boca. Los que han resucitado con Cristo ponen la otra mejilla. Los que han resucitado con Cristo no andan en tribunales. Los que han resucitado con Cristo. Resucitar, ¿qué es? El Evangelio, ¿sí? Que las mujeres y hombres estábamos muertos en delitos y en pecados, y un día conocimos a Cristo. Él nos perdonó, Él pagó por nuestros pecados, Él nos adoptó, y a partir de ahí es donde te digo, lo vemos en todos lados. A partir de ahí Él camina con nosotros con una sola intención, de llevarnos al cielo, y empezamos a verlo en todos lados. ¿Sí? El marido se nos convierte en algo peor, es porque Cristo así cree que debe de ser. Para ti es tu regalo del Señor. Sea como sea el marido que hoy tienes, es tu regalo del Señor. Ya tú dirás si se portó bien o mal. En el 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y no vamos a tener tiempo de verlo hoy para los hombres. Pastor, pero también es un mandamiento, ¿verdad? Sí, claro, pero lo leo hoy porque todavía estoy hablando de las mujeres, que no es una condicionante, ¿no? Claro que eso lo tenemos que entender bien. Porque nos equivocamos para los dos lados. Al marido le dice amar a las mujeres, y fíjate, a lo mejor eso todos podemos decir sí la amo, pero el no ser áspero, pues es que no se somete, y es que le digo haz esto y no lo hace, y entonces, bueno, pero ese es un mandamiento para ti. Y así como decimos de las mujeres no está condicionado, para el hombre tampoco está condicionado. No dice el Señor no seas áspero, a menos que no se someta, entonces sí sea áspero para ver si. No, hermano, se someta o no se someta, es un mandamiento para ti, hombre, no ser áspero con tu mujer. Áspero, que yo creo la Biblia lo define mejor, ¿sí? Que cuando dice la carta de Pedro, tratarla como vaso frágil, ¿okay? Ese es un mandamiento para nosotros y no está condicionado. Bueno, para la mujer no hay condición. Aquí dice, hombre, amar a su mujer, pero la mujer no puede decir, pero él no me ama, o sea, yo no me someto, ¿verdad? Bueno, si él no te ama, se irá al lugar de castigo y tú con él por no someterte. Es decir, aunque estén seguiditos,
no están condicionando el uno al otro. ¿Okay? No hay condición. La mujer tiene que someterse a su marido. Pero la clave para hacerlo, y yo creo ya con eso terminamos, ¿no? Es hacerlo para el Señor y en el nombre del Señor, ¿no? Sí. Creo, no estoy muy segura, que dice que trate a la mujer como vaso más frágil, o sea, que el hombre es frágil, pero la mujer más frágil. ¿Así dice o no? Así dice. O sea, el hombre también es frágil, pero está hablando como que de lo carnal, ¿verdad? Y claro, nada más, la mujer es más frágil que el hombre. Entonces sí, para el hombre es más fácil el mandamiento, hermano. Es no ser ásperos con ellas y es amarlas como Cristo amó a la iglesia. ¿Okay? Pero hoy solo hablamos de las mujeres, ¿okay? y de las casadas. No sé, el Señor escogió este tema para regresar y puso a escuchar a las que tenían que escuchar. Y la pregunta es, ¿cómo anda la mujer en cuanto a sometimiento? ¿No? Mi hermana lo mide así como del 0 al 10 y tienes que poner en qué lugar estás, ¿no? Y siempre tomándolo en serio a la mujer, ¿okay? Porque sí, como dice la hermana, yo creo la otra semana ahondaremos en el hombre y siempre saber, los mandamientos de Dios son para obedecerlos, no obedecerlos son pecado, ¿okay? Son pecado, no es así tan sencillo y tan frío como verlo en la palabra. Claro que el matrimonio, el ideal del matrimonio es que el marido ame a su mujer, ¿sí? Que la trate como un vaso frágil, y tanto que para la mujer sea fácil someterse a él, ¿verdad? Que el marido sea tan sabio, que tome decisiones tan sabias, que a la mujer le allane todo el camino, que la mujer entienda que someterse a su marido es lo mejor, pero no siempre sucede así, ¿verdad? No siempre la cabeza hoy es la mejor cabeza. O a veces es hasta inconverso, y sin embargo el mandamiento sigue siendo el mismo, y Dios tiene su plan, ¿sí? Dios tiene su plan cuando nos manda a someternos. Y para los maridos, te digo, nos tocará amarlas y tratarlas como vaso frágil. Además de ahondar hoy en el mandamiento a la mujer, lo importante en Colosenses 3, que veas cómo está su estructura, cómo nos pide primero buscar las cosas de arriba, eso es lo básico, y luego la practicidad de la carta que nos dice, esto es buscar las cosas de arriba, esto es buscar las cosas de arriba, la benignidad, la misericordia, esto es buscar, el perdonar. Entonces distinguir, yo creo que se merece un gran repaso, Colosenses 3, tú en tu casa. Esta es la vida cristiana. Si la vida cristiana no es que yo voy los domingos a la iglesia, la vida y la vida cristiana es que cuando mi vecino me echa la basura acá, o sus mascotas vienen y me hacen popó en mi porche, la vida cristiana es que yo lo soporto. La vida cristiana es que yo actúo con mansedumbre. La vida cristiana es que yo actúo diferente. No sé si lo entienden, la vida cristiana no se vive bajo cuatro paredes. La vida cristiana, y luego cómo nos llevó el Señor, porque dice benignos, vestidos de Cristo, y ya lo podemos hacer, pero y luego en lo que comenzamos hoy dice, sí, pero primero es en la casa. Ya está la mujer perdonando a la vecina, al vecino, yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, pero contestándole al marido. Y así nos ha llevado Colosenses 3. Es perfeccionarse, es ser como Cristo, y luego nos ha llevado hacia atrás, que comienza en la casa. Yo no puedo ser el gran cristiano afuera y en casa ser un tipo desconocido, ¿no? Esto comienza en casa. Todo lo que leímos, mansedumbre, es primero en casa, con tu mujer. Hombres, amar a tus mujeres, pero ella no se somete. Amarla y trátala como vaso frágil. Al contrario, ella es la que me avienta la comida. Ahí está, es lo que hay, y si quieres, ni para lo que das de chivo crees que quieres otra cosa. Ahí está. Y claro que el corazón dice, pues ¿quién se cree esta?
Pero ahí comienza la mansedumbre, ahí comienza el amor. Es decir, nos ha llevado así la vida cristiana. Ya puedo yo ser el mejor predicador y luego voy a la clínica para que los extraños se conviertan, pero a la hora que mi esposa me avienta la comida, no cuando se porta bien, no cuando me avienta la comida, ¿sí? A la hora que llego a casa y mi esposa no está y se fue con su comadre y te habla, aquí estoy con mi comadre, me voy a tardar tantito, como hasta las 11. ¿Qué le pasa? Bueno, ahí comienza la vida cristiana. En casa comienza la vida cristiana. Por eso merece un repaso de tu parte, todo completo la carta de los Colosenses. Cómo nos ha llevado a ver lo que es la vida cristiana. Y hoy nos lleva a dónde comienza. ¿Dónde comienza? No podemos ser cristianos afuera y no cristianos adentro. Y entender lo que es la vida cristiana. La vida cristiana no consiste en que no debo de faltar ni un domingo a la iglesia. No, a la mujer es, si tu marido no te dejara venir a la iglesia, no debes de venir. No debes de venir. Nunca, bueno, convéncelo, haz un trato, ofrécele algo. Pero el domingo que tu marido diga, no vas, se acabó. No es pecado. Pecado sería si desobedeces y vas. ¿Okay? Pero comienza, ahí es donde comienza, ¿sí? Ya puedo yo, no, pero yo voy a la iglesia y voy a la misión porque tengo que ayudar a toda la gente que se pierde. Y Dios dice, no, ayuda primero a tu casa que se pierde. Y por eso nos da, si te fijas, van seguiditos. Esposas amar a sus maridos, maridos a sus esposas, hijos obedecer a sus padres, y padres no exasperáis a los hijos. Es decir, se ocupa de toda la familia. Ahí comienza la vida cristiana. Todo lo que hemos leído de Colosenses 3 comienza en casa, con los hijos con los padres, la esposa con el esposo y el esposo con la esposa. ¿Okay? Eso llevémoslo hoy. Ahí comienza. ¿De qué sirve que yo vaya a la iglesia o viva un cristianismo de iglesia si en la casa soy áspero, soy peleonero, insulto, o tan simple para la mujer como no me someto? No sirve de nada. El cristianismo comienza ahí para poder avanzar luego a otros lados. ¿Okay? Hoy yo creo que con lo que nos ha pasado de la pandemia, lejos de que sea malo, y otra vez, hermano, tomando todo como de parte de Dios. Es decir, nunca es casualidad cuando el Señor nos manda a casa. Nunca es casualidad cuando nos cierra la puerta. Y hay que recibir todo lo que Dios quiere enseñar. Si ser cristianos dependiera de venir a la iglesia, bueno, no hemos sido cristianos en los últimos 6 meses, ¿verdad? Pero ser cristianos nace desde la casa. Bueno, y el Señor nos ha tenido en la casa. ¿Cómo has vivido tu vida cristiana en casa? Esa es la base. Hoy nos permite reunirnos otra vez, pero ya deberíamos de haber aprendido lo que quiere enseñarnos. ¿Cómo hemos vivido la vida cristiana sin una congregación, sin un pastor? ¿Cómo la hemos vivido? Porque esa era la más importante. La otra vez un miércoles decía, no es que el cristianismo se puso en pausa. Yo creo que nuestro cristianismo, no hablemos del de los demás, nuestro cristianismo se puso a prueba, ¿sí? Y ya de cada quien depende cómo va y cómo salió de eso. Pero nuestro cristianismo se puso a prueba. ¿Cómo lo viví? Allá adentro en la casa, con la esposa, con mis hijos, ¿sí? Oye, pues aquí teníamos reuniones de jóvenes y ya no hay. Pobrecitos mis hijos, ya no aprendieron nada, ya no recibieron nada, ya no les enseñaste nada. Eso es lo que el Señor quería enseñarnos, a no depender de una congregación. Tantas cosas que el Señor quería y quiere enseñarnos. La pregunta es si las aprendimos o no. Oye, no hay escuelita para los niños. Pobrecitos, ¿no? Pues ahí cuando abran los llevo a la escuelita. ¿Y qué hiciste en casa? Ahí comenzaba el cristianismo. ¿Qué hiciste? ¿Gritarles, desesperarte
cuando había clases y no entendían y los agarrabas a coscorrones. Eso lo hicimos. Entonces, otra vez, la vida cristiana comienza viendo todo de parte del Señor. Todo lo que llega a nuestra vida. Y después, ¿cómo vamos a responder? Como el Señor manda, por dos motivaciones. Porque lo hacemos por el Señor y lo hacemos en el nombre del Señor. ¿Ok? Quedémonos con eso hoy, mis hermanos. Y el próximo domingo, si Dios quiere, acá le seguimos.